Buenas, aquí Venas con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio completamos por fin una misión en el interior expuesto por la noche. Costó lo suyo y además tuvimos mucha suerte por parte del juego, pero lo hice al fin y al cabo. Y para esta semana hemos desbloqueado un evento aquí en la nave. Una reunión de emergencia porque asesinaron a un miembro de la tripulación mientras que dormía. O sea que tenemos a un impostor dentro de la nave, ¿vale? Ya hice la broma en el anterior episodio, pero en una nave, un impostor entre los tripulantes. Suena un poco a cierto juego que se puso de moda hace un par de años, ¿no? Pero bueno, yo no voy a ser yo quien vuelva a decir eso. Aquí tenemos la misión y me he formado aquí un equipo. ¿Por qué este equipo? Pues bueno, porque me apetecía poner aquí a los dos nuevos miembros con nombre, ¿vale? Es decir, recordad que en este equipo todos los que tienen nombre con color son los miembros importantes y el resto, pues bueno, son gente que nos ayuda de vez en cuando, pero que a mí, sinceramente, pues me dan un poco igual, ¿no? Aquí, si no tienes un nombre propio, eres un tipo cualquiera, la verdad. El único que, bueno, excepto la Vestal, por ejemplo, que me cae mal, ¿vale? Me sigue cayendo mal, la sigo bajando. Fue hace mucho lo que hizo, pero sigue aquí, ¿vale? Todas las semanas, pico y pala, todas las semanas con la pala. Venga, una y otra semana. Y aún le falta porque tiene aún 60 de estrés, o sea que le quedan como 6 semanas aquí, si no tiene suerte. En fin, cosas suyas, vamos a dejarla, ¿vale? La cosa es que, como digo, me he formado aquí un equipo, bueno, que creo que debería de funcionar bien. Tenemos al cruzado, a Leonhardt, que va con expiación. Él puede poner expiación y también lo voy a llevar centrado sobre todo a stunear, ¿vale? A aturdir. Como veis, le he puesto 2 avalorios para aturdir. Este es uno característico del cruzado, es decir, es exclusivo para él, que le da un 15% más de probabilidad. A cambio, él pierde un 10% de daño, pero bueno, como todo el rato lo que voy a intentar hacer es acusación y también para aturdir a los enemigos, ¿vale? Estas dos habilidades son las que va a usar todo el rato. Pues me da un poco igual que tenga menos daño, porque estas dos habilidades solo hacen la mitad de daño base igualmente. Tengo puesto aún así la habilidad principal de daño, por si tengo que rematar a algún enemigo, pero como digo, en general lo vamos a llevar a utilidad. Tenemos al Judicator, al tío con pluma, ¿os acordáis? Así se llama, ¿vale? Debería haberle cambiado el nombre y ponerle tío con pluma, pero bueno, da igual. La cosa es que él sí es uno de nuestros dos DPS principales, ¿vale? Él se va a encargar de hacerle daño extra a los enemigos con expiación. También le puede poner Amber Light al inicio de la ronda 1. Y le he cambiado una habilidad por esta, que aún no la hemos probado, que lo que hace es ponerle sangrado a un enemigo. Además también le hace daño extra si está expiado. De hecho, le hace un 50% de daño extra. Por lo cual esto debería ser bastante útil. Y además le he puesto también estocada, ¿vale? Pues para que pueda... el contraataque, para que pueda reflejar daño a los enemigos. No sé si rentará usar esto en vez de simplemente ponerle expiación o pegar a otro enemigo. Ya veremos. Voy a probar con esto y ya está. Tenemos aquí al... no me saldrá ahora, al bandolero. Personaje que siempre ha sido muy útil en el primer Darkest Dungeon. Y este, pues, está bastante bufado. O sea, no bastante, pero un poco más, ¿vale? ¿Por qué? En general funciona igual. Esto funciona igual. Esto funciona igual. A esto sí lo han cambiado, pero bueno, esta habilidad siempre ha sido bastante... es la peor, diría yo, siempre el bandolero. Yo nunca la he usado porque es que no le encuentro mucha utilidad. Y aquí sigo sin encontrársela. Entonces esto lo ignoramos. Tenemos también el avance del duelista de toda la vida. También, no sé si es exactamente igual, pero es muy parecido al primer juego. No sé si le han cambiado de números o algo, pero vamos. Y como digo, todas las habilidades hasta ahora son iguales, ¿no? Esto también más o menos igual. Pero esto es lo que le han bufado, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo que le han bufado? Porque es una habilidad que ignora la precisión de la ronda de preparación. Diréis, bueno, eso es normal. Sí, pero la mayoría de habilidades en la ronda de preparación como que no son muy buenas, ¿no? Como que no son súper importantes. Pero es que esta es la que te da un bufo permanente durante todo el combate de 12% de daño, ¿vale? Yo esto en el juego base yo solo lo utilizaba para combates contra jefes o combates largos, porque de normal perder un turno en el juego base, pues se nota, ¿vale? Si tú te tiras un turno preparándote para los siguientes, pues te vas a comer ataque de 4 enemigos, porque en el juego normal la primera ronda pues sí que importa, pero como en este es muy difícil que te peguen en la primera ronda, pues básicamente te puedes poner un 12% de daño de gratis, ¿vale? Lo único es que está limitado a un solo uso con el primer juego, pero eso lo podemos cambiar ahora y veréis por qué. Pero bueno, el resto del equipo llevo aquí un Bailet, que no es Robit, porque ella es nivel 3, entonces no puede venir a esta misión, que es de principiante. Los de nivel 3 aún no los vamos a usar hasta que vaya a por el jefe, a por Janissary, que aún así primero me gustaría hacer una misión normal de nivel veterano para ver los nuevos enemigos, porque imagino que en las de nivel veterano habrá nuevos. Y habrá que ver si no se me muere ningún héroe, pero bueno, para eso aún falta un poco.
Pero bueno, como digo, el Paylet lo llevo a curar y ya está. No es la primera vez que lo vemos. También le he puesto una habilidad de marcado. El marcado en sí solo va a aprovechar aquí nuestro amigo Legoleo, ¿vale? Pero... Logoleo, perdón. Pero solo si hace... O sea, solo con el disparo de pistola. Que no lo va a usar todo el rato. No voy a spamear esta habilidad porque quiero primero bufarlo. Luego, como mínimo, activar el contraataque. Y luego ya sí puedo elegir entre disparo y pistola o poner sangrado. Pero bueno, aún así es un 50% de daño extra de gratis, o sea que bien. Además, de hecho, si no me equivoco, aquí había alguien que podía marcar también, ¿no? Sí, mirad, con esto, que al tipo este de la pluma le he puesto que haga más daño básicamente con habilidades místicas. Que esta no es, ¿vale? La habilidad principal es a melee, pero las otras dos sí son místicas. Pues bueno, con esto puede también marcar a un objetivo, con habilidades místicas. Que de nuevo solo puede aprovechar Logoleo, pero está bien. Y antes de seguir, quiero ver otra cosa, ¿vale? Aquí. Porque aún no hemos desbloqueado ningún objeto de contrabando y vamos a comprar el primero. Ya he ahorrado bastante polvo de de ámbar. Y como veis tengo 89, este cuesta 40 y es para nuestro amigo Logoleo. Se me ha olvidado el nombre de la clase. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llamaba en español? El Highwayman este. No me acuerdo. Es forajido, ¿no? Es forajido, no sé por qué no me acordaba. Bueno, da igual. Para el forajido, tenemos aquí el primer objeto de contrabando. Uno de los más baratos, pero no por eso uno de los menos fuertes. De hecho, me parece muy, muy bueno. Le da 15... O sea, le quita daño contra objetivos no marcados, ¿vale? Que eso, pues bueno, pierdo un 15% de daño. Pero no pasa nada. Pero a cambio, cuando uso esta habilidad, la buena, la del bufo, ¿vale? La que me da un bufo permanente, puedo marcar ese objetivo. Que además tiene un 120% de probabilidad, que es bastante. Y además, lo importante viene luego, cuando mata a alguien, ¿vale? Vuelve a reiniciarse en las habilidades limitadas, es decir, esto vuelve a poder usarse. Es decir, que si mata a un enemigo, puedo volver a bufarle con otro 12% más de daño, ¿vale? Y un 8% de crítico en total. Ojito que esto no es tontería para nada, así que lo vamos a comprar, ¿vale? Compramos nuestro primer objeto de contrabando. Y aquí le había puesto una build a valorios híbridos para darle más daño tanto con habilidades a distancia y a melee. Pero lo que vamos a hacer es ponerle este que le da 5% de daño en general y 3% de crítico. Y le vamos a poner el de contrabando. Ahí está. Y ahora quiero ver si me llega el dinero porque he estado echándole un vistazo a algunos de estos otros objetos. Al de... creo que no me va a llegar. Al de... ¿dónde está? Estoy buscando uno en concreto, ¿vale? Pero es que no... aquí, el de la mosquetera, vale, no me llega aún. Bueno, no pasa nada, ya lo compraré. Este lo que hará para la mosquetera es desbloquearle un nuevo tipo de munición, ¿vale? La mayoría de objetos de contrabando son específicos para cierta clase, pero hay otros que no, que son para todos. Y me interesan conseguir dos para la mosquetera, porque ella, la principal, que es esta Margaret, aunque no tenga nombre, pero esta es la principal porque es nivel 3, tiene aquí coleccionista de contrabando que le da un 3% de crítico por cada avalorio de contrabando. Y además pierde un 10% de estrés por cada uno de ellos. O sea que nos viene muy bien, sobre todo cuando ella tiene un montón de rasgos de crítico, pero un montón. Pero bueno, la cosa es... ahora da igual, ya he explicado suficiente. Vamos a venir aquí, tenemos que encontrar un impostor, ¿vale? Ha habido un asesinato dentro del barco. Y hay que identificar al asesino. Vale, investiga a la... no me salta ahora... ¿cómo se llama? A la gente del barco, a secas, ya está. A los tripulantes y determina quién es el culpable. Sabemos que es un Otek Kabarots el culpable. ¿Por qué? Porque lo pone aquí, básicamente. ¿Vale? El juego nos ha hecho un spoiler. ¿Quién será el tal Otek ese? Eso ya no lo sé. Habrá que descubrirlo. No sé si habrá combate siquiera, pero yo me he equipado por si lo hay, ¿vale? No sé qué tanto será esto de combatir. Pero bueno, si es una misión corta, pues haremos otra con este equipo y ya está. En cualquier caso, vamos allá. No parece ser muy larga porque mira, solo me dejan comprar provisiones de combate. Vamos a comprar así, aún así, unas cuantas, ¿no? Por si acaso. Debería llevar sal. ¿Qué debería llevar? La verdad es que no lo sé. Mira, me voy a comprar 2 kits contra enfermedades. Y pues te vas a llevar una llave, aunque eso... ¿para qué querría una llave en mi propio barco? A ver, técnicamente no es mío, ¿vale? Nosotros no somos el capitán, pero... mira, te voy a llevar sal, que no sé para qué sirve. ¿Por qué no? Y ya está. Lo demás, la verdad que me da un poco igual. ¿Sabes qué? Te compro una llave por comprarla. Hala. Vale, pues hay que buscar hay que buscar aquí a un culpable, ¿eh? Nos toca investigar. ¿Será el capitán? Le pego un tiro al capitán. Ojalá me dejasen.
Seguro son estos, miradlos. Están tirando cadáveres por la borda. Son estos dos, claramente. Seguro. Por cierto, se me ha olvidado una cosa que quería hacer también. Ups. Quería mejorar las habilidades de los que ya llevo, que son nivel 2. Ah, vale, pues sí que hay combates. Sí que hay combates. Ojito. Vale. Y estaba diciendo una cosa, sí, los que son nivel 2, ¿vale? Como por ejemplo este, le quería haber subido las habilidades a nivel 2, justamente. Pero no lo he hecho, o sea, que son nivel 1. Bueno, mala suerte, no pasa nada. Es una misión de nivel principiante, o sea que tampoco pasa nada. Aquí tenemos a 3... a 4 tripulantes, perdón, no sé por qué he dicho 3. Pero mirad, este tiene... Todos tienen 5 esquiva y 5 de velocidad. Este tiene 5 esquiva y menos 10 de velocidad. Pero pone que es... A todos les pone la etiqueta humano y este le pone que es humano y cantería entre interrogación. Sospechoso, ¿no? Un poco sospechoso. Cuanto menos. Sospechoso cuanto menos, amigo. Me ha esquivado, pero bueno, el bufo de daño me lo quedo. Y te voy a marcar, de hecho. ¿Te puedo marcar? No, lo esquiva. ¿Por qué lo esquivas todo? Escapan. Están escapando, ¿eh? Tengo aquí una... ¿Te puedo poner Amberblade? Pues eso también me lo esquivas. También me lo esquivas. Pero este hombre lo esquiva todo. ¿Qué pasa? ¿Os vais a escapar todos o cómo va esto? No te va... ¿Y si le pego al otro? Vale, tampoco puedo. Lo esquivan todo. Ok, vale, adiós. Pues... Amigo, ¿tú qué? ¿Tú también...? Ah, no, la verdad. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué? Epicentro de la oscuridad. Vaya. Vaya, pues sí que había combate, sí. Ah, es un jefe. Esto es un jefe, ¿eh? Tiene 140 de vida. Uf. Vale, pues... A ver... Esto se va a complicar, ¿eh? Estos enemigos parecen chungos. ¿Ha sacado brazos este señor? Y no tengo luz, ¿eh? Además no he podido comprar antorchas. Vale, estudiamos esto, ¿vale? Calma, calma, no pasa nada. Tenemos a un señor, que es el jefe, que lleva 140 de vida, ¿vale? ¿Sabéis lo bueno que es? ¿Cómo se dice un holy en español? No, es no santo, ¿vale? Vamos a decirle no santo, porque no me acuerdo el término. Le hago un 25% más de daño con el cruzado. La cosa es que él lo quiere usar a stunear y a marcar, a poner expiación, entonces él no quiero que pegue tanto. Tiene 40% de protección, no he comprado aceite. ¿Por qué? Porque soy idiota. Mala mía, la verdad. Pero bueno, ¿y qué tenemos por aquí? Esto hace daño de estrés, que no puedo dejar que lleguen a demasiado. Puedo curar un poco con el cruzado, pero no quiero... gastar todos los turnos en eso. Esto no sé muy bien lo que hace, pero este bicho parece fuerte, cuanto menos. Y este pone bufos. Este habría que matarlo, ¿eh? La urna esta rara que pone bufos hay que matarla. Cuanto antes, creo yo. Creo que mi prioridad debería ser esta urna. O este, no lo sé. Estos dos deberían de ser los primeros. Pero es que este también me preocupa. Y el jefe, obviamente. Veamos. Creo que voy a marcarle, sí. Pero claro, le marco... ¿Cuántos turnos dura esto? 3. Y aún quiero activar la estocada con el bandolero. He desaprovechado un poco los turnos intentando pegarle a los otros tipos cuando podría haberme aquí puesto la estocada en ambos y tal. La verdad que eso me va a costar lo mío. Pero bueno. Puede que eso me salga caro. Por ahora vamos a marcar a uno de ellos. Creo que en vez de activar la estocada voy a intentar cargarme a esto, sí. Va a ser mejor. Porque tengo que quitarme un enemigo cuanto antes. Vale, he esquivado el primer ataque. No sé cuánto daño hace porque lo he esquivado. Pero... tiene muchos símbolos ese ataque. No sé lo que significan ninguno de ellos. Mirad eso. No lo sé, pero prefiero que no me dé. De hecho, ¿sabes? Lo voy a buscar. Esto no juego. Aquí. ¿Qué es ese símbolo raro? Esto. El ataque ignora la protección. Uf. Vale. Igual, no sé por qué digo uf si no tengo a nadie con protección. Esto le pone protección al tipo de la pluma, pero los demás no llevan. Puedo aturdir al jefe. Tiene un 80% de resistencia. Yo tengo un 110% base. Si hubiese mejorado... Ah, no, estabilidad sí que está mejorada al 2. Es un 110% base... Más un 15, 125, 135. 135, pero él tiene un 80% de resistencia. Va a ser casi imposible aún así. Lo que sí que puedo es ponerle expiación, ¿vale? Que le joda un poco, ahí está. Que nos cure cuando nos peguen, por lo menos. Lo mismo eso es mejor esperar a ponerlo para cuando hayan perdido todos tus héroes un poco de vida, pero bueno. Yo lo voy poniendo ya. Y aquí tú no puedes pegarle al de la última posición, ¿no? Vale.
Dejadme pensar. Es imposible ponerle sangrado, por cierto. Así que estabilidad no me sirve para nada. Mala suerte. Creo que por ahora me voy a poner la estocada, la verdad, el contraataque. Porque no tengo ninguna habilidad buena aún con ese señor. Vale, me ha pegado. Ok, tampoco ha hecho mucho daño. Pensaba que ese tipo iba a ser una gran amenaza, pero no ha aparecido nada del otro mundo. Lo que sí que ha hecho el jefe es aturdirme a mi healer, que eso no es bueno. La parte buena, entre comillas, es que al menos, ya sabéis que este healer funciona. Cuando está bajo de vida obtiene mejores efectos. O sea que si alguien tiene que perder vida, es mejor que sea él. Vale, esa urna ha explotado. Me ha hecho mucho daño de estrés. Al menos ha muerto. Supongo que era la prioridad esta urna en vez de la otra, pero es que tampoco me acuerdo, la verdad. Tampoco me acuerdo. Como no he luchado tanto contra estos enemigos, pues es lo que hay. Voy a ponerle expiación al otro enemigo. Así por lo menos que nos cure un poco cuando nos pegue. ¿Y qué estás haciendo? Has revivido a uno de ellos, hijo de su madre. Lo has revivido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Encargarme del otro? ¿O tengo que quitar el cadáver directamente? Dejadme pensar. Uf, es que tiene 28 de vida esta urna. Claro, es que entonces mejor encargarme del otro, ¿no? Por cierto, mirad, se me ha vuelto a activar esto. Lo malo es que hago muy poco daño cuando uso esta habilidad. Lo bueno es que gano más daño de forma permanente, ¿sabes? Si dejo que el bandolero se cargue a varios enemigos, voy a ganar una barbaridad de daño. Pero por ahora tengo que curar. Claro. Tengo que curar a ambos, ¿sabes? Tanto a este señor como al bandolero. Creo que por ahora no voy a curar al bandolero. Voy a simplemente curar un poco a mi healer, ¿vale? Su habilidad más fuerte la puedo usar cuando está a 0 de vida, pero no quiero... No sé cómo explicarlo. No quiero que le bajen la vida cuando aún le quedan varios turnos a los enemigos, ¿vale? Porque entonces me lo pueden matar. Vuelve a revivir una... Ostras, esto es otro enemigo. Sí, tengo que quitar los cadáveres, ¿eh? Vale, está bien. Está bien, aún no hemos perdido. Esto está más complicado de lo que quería, pero no hemos perdido. ¿Debería pegarle al jefe o no? ¿Sabéis lo que pasa? Que es que... Esto podría acercar a este enemigo si tuviese Amber Black, pero es que no lo tiene. Y no puedo ponérselo yo. Y por lo demás solo puedo pegar. El ataque de sangrado no lo puedo usar. O sea que solo puedo pegar a las primeras posiciones. Vale, estoy pensando qué hacer. ¿Debería pegarle al jefe sin más? Tal vez. Es que este enemigo no sé ni lo que hace. Solo sé que tengo que encargarme del de las manos, pero es que no tengo nada bueno contra ellos. Por ahora voy a aturdir a este enemigo. ¿Vale? No lo he conseguido, en serio. Solo tiene un 50% de resistencia. Bueno, hacemos la curación buena. Ahí está. Vale. Lo malo es que eso ya me da de forma permanente menos curación y más daño de estrés. Pero bueno. Y estoy ganando mucho daño de estrés. Por favor, tengo que encargarme al pringao de aquí atrás. Vale, bien. Bien. Esto ya debería habernos solucionado un poco las cosas. Un poco. Creo que entra en las puertas de la muerte de nuevo el healer. Sí. Y ahora depende de que no le peguen un ataque y no se me muera. Porque si no estamos en la mierda. Vale, no le pegan a él. Perfecto. Ahora el combate debería estar más bajo control. Debería. Quiero ponerle expiación de nuevo al jefe, ¿no? O al otro enemigo. De hecho, aquí quiero activar primero la estocada. Eso es lo primero. Voy a activar la estocada en las dos personas que puedo. De hecho, en el bandolero va a tener que esperar porque voy a usar de nuevo el disparo rastreador para ganar aún más daño de forma permanente. Y aquí voy a volver a intentar... ¿Intento marcar a este enemigo? No. Voy a poner la expiación de nuevo al jefe. Lo ha esquivado, qué cabrón. Quería ponerlo de nuevo para que me cure un poco. Aunque cada vez me curan menos con lo de expiación. Pero bueno. Vuelvo a usar el disparo rastreador. Encima sale crítico. Una pena que ese ataque tenga muy poco daño base. Pero lo que sí que tiene daño es el bandolero con un 36% más de daño de forma permanente. Y un 12% de crítico. Uf. Vuelvo a usar la curación fuerte. Que ya no me quedan más usos, por cierto. O sea que ya hay que llevar cuidado. ¡Ostras! Criticazo. Y he llegado a 100 de estrés. Muy bien. Leonhardt, muy bien. Le ha salido virtud, perfecto. Es la primera vez que sale virtud. Algunas veces los héroes responden a los efectos devastadores del estrés no me sale, transformándose en virtuosos. No es exactamente así la traducción, pero bueno. Este estado elevado de
tampoco me sale esto. Bueno, que son mejores, ¿vale? Lo siento, se me da mal traducir. Yo especialmente, no sé por qué. La cosa es que es mejor, ¿vale? Más fuerte, más rápido, más todo. No va a servir de mucho si se nos muere. Espero que no sea el caso, la verdad. Pero yo por ahora creo que voy a cargarme a este enemigo. He fallado, en serio. Ah. Bueno, no pasa nada. Vale, eso sí, tú búfame a todos. ¿Qué me ha salido, por cierto? Me ha salido potente, que eso me da daño, ¿no? Sí, me da daño. Vale, me gustaría aún así marcar al jefe. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me lo he esquivado? Lo he hecho ya 2 veces. ¿Es porque no le puedo dar otra vez o simplemente es mala suerte? No lo sé, pero me voy a cargar a este enemigo, que me vuelve a dar otra carga del disparo rastreador. Vale. Estamos bajos de vida, pero estamos bien. ¿Vale? Estamos bien, aunque no lo parezca. El cruzado aún tiene regeneración de vida. Puedo no curarle por ahora y curar un poco al healer, ¿vale? Que se cura él. Así. Vale, robas un poco de vida, te curas, perfecto. Solo 6 de vida, pero bueno, es mejor que nada. Y ahora a ver qué haces. Un ataque grupal, ese es el Caturde, ¿no? Sí, pero no lo ha conseguido. Perfecto. Pues te voy a volver a intentar expiar. Vale, ahora sí lo consigo. Perfecto. Por fin. Ya está expiado, eso significa que ahora por lo menos nos cura un poco y él pierde vida cuando nos ataca. Y como ya está expiado, no lo voy a intentar aturdir porque tiene un 80% de resistencia, pero ahora se va a comer un 35% de daño extra con este ataque, ¿vale? Y recordad que él ha conseguido también un... pues aquí daño extra, lo que pasa que pierde... Ha conseguido un 25% de daño extra, pero a cambio pierde un 15% también por el avalorio que lleva y por tener mermas de mortalidad. Pero bueno, sigue siendo un 10% más de daño extra. Así que... Ahí está, 20 de daño. No está tan mal si tienes en cuenta que este enemigo lleva un 40% de protección, la verdad. Vuelvo a activar el disparo rastreador. No le puedo dar a la primera posición, pero me da igual, le pego un cadáver. Lo que importa es que lleva un 48% de daño. Casi un 50% de daño extra de forma permanente. O sea que yo creo que el combate está bastante ganado, la verdad. Diría yo. Voy a seguir robando vida. Nada, me esquiva. Mala suerte. ¿Ahora qué me vas a hacer? ¡Otro crítico! Le gusta hacer críticos a este capullo, ¿eh? Le encantan los críticos. Y mirad el estrés que lleva ya el cruzado. Acaba de... O sea, ha perdido todo el estrés al haber conseguido la virtud y aún así está un poco en la tumba aún. Pero bueno, pega sin más. Perfecto. Y tú vas a también pegar, que deberías de hacerle daño extra. Un 25% más. 14 de daño, no está tan mal. Le queda poca vida, ¿eh? Queda poco. ¿Le puedes pegar tú en la primera posición? No, no puedo hacer disparos. Eso es una pena porque le haría mucho daño extra. Pero me lo he cargado aún así. Perfecto. Muy bien. Ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro. ¿Y qué me ha dado esto? Facade of the Formless. O sea, esto es como disfraz o... Sí, es como disfraz del que no tiene forma. Un material exótico concebido por los Cabarots antes de su caída. Y que me da 4.500 de oro. Vale. Ha sido durillo, ¿eh? Ha sido durillo esto. Pero lo hemos conseguido. Vale. Dice... Vale, ahora está diciéndonos el capitán que este infiltrador puede aparecer en cualquier lugar. O sea que esto es como un jefe... Es como un jefe aleatorio que te puede aparecer en misiones. Eso me preocupa, la verdad, porque es un combate duro. Es un combate bastante duro. Si me aparece una misión normal me muero, ¿eh? Pero bueno. Vale, ¿esto qué? Me ha puesto... Aquí me ha puesto que Leonhard solo quiere perder estrés en el ring de boxeo, ¿vale? De pelea. Lo cual, pues bueno, sin más. Es la actividad que más estrés te pierde. Así que por una parte no me fastidia tanto. Bueno, no es el peor rasgo negativo. Dejémoslo ahí. Pero este hombre sí que me jode. Gana menos 5 de precisión si no lleva Laudan en el inventario. Por la cara. O sea, con este señor, si vas a una expedición tienes que llevar Laudan o sí o sí. Si no le quito este rasgo. A cambio recibe también 20% más de curación de estrés. Que eso está bien, pero bueno. Y a Logoleo no le dejan apostar para curarse el estrés. Lo cual me da igual porque nunca ha puesto. De hecho, solo lo he hecho una vez y perdí dinero. Así que ya, no me interesa. Y ha ganado 8 de velocidad en la ronda de preparación, que eso me da un poco igual. Los rasgos que solo me afectan en una ronda me dan un poco igual. Y nos ha salido otro evento. Convención del Ámbar. El penitente... Los colegas del penitente Leonel están visitando para compartir su
su maestría, digamos, en los estudios del ámbar. Aún no sabemos muy bien lo que es el ámbar, si es como una religión, es como... no se sabe muy bien, la verdad. Pero es algo muy importante, parece, ¿no? En general, porque como veis, traficamos en contrabando con el ámbar, también lo refinamos. Es un poco raro, es como que es muy importante el ámbar. Y básicamente me ha puesto que es todo gratis. O sea, que esta habilidad... esto es gratis. ¿Vale? Básicamente, esto lo puedo usar de gratis. Y esto también. O sea, aquí ya no me toca gastar mi propio ámbar para refinar. Así que consigo ámbar refinado gratis. También consigo tecnología antigua gratis. Y puedo curarle el estrés a alguien de forma gratuita. Perfecto. Aunque sea gratis, voy a poner en la pala a la Vestal, como siempre. Leonhardt aquí no querrá. Ah, sí que quiere. Ha dicho que solo quiere ir a lo de pelea, pero sí que le parece bien. Ok. Creo que es el que tiene más estrés, ¿no? No, es Stafford el que lleva más. Pues mira, tú ponte aquí. Ahí está. Y aquí vamos a poner a nuestro amigo Leonhardt, que no tiene tanto estrés, pero es que quiero bajárselo aún así. Porque si no, hasta que lo pierda él de forma pasiva, va a faltar mucho. Vale, y aquí pues ahora veré a quién más pongo. La cosa es... me han dado un nuevo Valorio. No sé cuál. Esto. Ah, bueno, eso me da un poco igual, la verdad. 15% de multiplicador de precisión en la ronda de preparación. Me da un poco igual, la verdad. De nuevo, las cosas que solo afectan a una ronda me dan bastante igual. Bueno, la cosa es que hemos completado el evento, ¿vale? Así que creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un vídeo muy corto, pero quiero... no sé cuándo subiré el siguiente, porque ahora sí que quiero subir de nivel a los héroes. Tengo ya bastantes cerca del nivel 3, pero quiero subir a bastantes. Quiero mejorar los edificios, tanto el salón de entrenamiento como la forja, para poder desbloquear armaduras, armas y habilidades de nivel 3. Y ya tras eso, como digo, haremos una misión de nivel veterano. Y una vez que hayamos tanteado el terreno, iremos a matar al primer jefe. Bueno, a matarlo, a intentarlo. Técnicamente esto... lo que acabamos de matar sería el primer jefe, imagino, porque parecía un jefe. Lo mismo cuenta como mini jefe, no lo sé. Pero en cualquier caso, yo me refiero a un jefe de los que tienes que tú a cazar, ¿no? Pues yo esto lo voy a contar como el primer jefe. O por lo menos el primero importante, dejémoslo ahí. En cualquier caso, aún así, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.